Señoritas, señores, muy buenas tardes. Hoy sábado 9 de enero 2021, desde Arequipa, Perú, Guillermo Sosa Calderón, por gestiones del Centro Federado de Derecho de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez, para continuar con estas sesiones sobre aspectos relativos al derecho penal. Bien, el día de hoy habíamos previsto conversar sobre las denominadas agravantes cualificadas y que junto con las atenuantes y eximentes de ese mismo nivel determinan las condiciones en las que cualquier delito puede ser susceptible de un incremento de la pena por encima del máximo legal que esté permitido en cada tipo penal. Siendo así, tendríamos que conversar de los contenidos de los artículos 46A, 46B y 46C, que son aquellas agravantes denominadas cualificadas y que pueden ser utilizadas para cualquier delito, salvo las restricciones que por la propia naturaleza de estas agravantes no puedan ser utilizadas. Y para eso estamos el día de hoy, para encontrar explicación primero a la existencia de estas agravantes, porque como es fácil notar, estas no estuvieron desde que el Código Penal peruano de 1991 se promulgó. Esto viene mucho después. Incluso en un caso del año 1997 recién se incorpora, y las otras dos recién van a pasar a formar parte del Código Penal en el año 2006. Entonces no son figuras que hayan nacido con el estilo, con el diseño de nuestro Código Penal. Por eso conviene que tengamos una explicación de qué es lo que provocó que el legislador peruano pudiese incorporar estas figuras como agravantes cualificadas. Muy bien. Entonces, en primer lugar, vamos a referirnos a la que está contenida en el artículo 46A y que se denomina circunstancia agravante por la condición de sujeto activo. Y esta, en términos generales, se refiere a que se va a incrementar la pena por encima del máximo legal a todo aquel que en la condición de funcionario o servidor público o integrante de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional utiliza este cargo, utiliza como ventaja la condición de trabajar para el Estado peruano para comprometerse en hechos delictivos, ¿no? Esta es la esencia de lo que conviene notar como agravante cualificada. Pues bien, ¿qué pasó? ¿Por qué es que tenemos esta agravante incorporada, como digo, recién el año 1997? Hay una historia detrás que naturalmente necesitamos saber para explicarnos qué es lo que provoca que tengamos esta incorporación. Bueno, sucede que, como todos saben, el Perú y obviamente en el extranjero también, imagino, no con fechas, pero de alguna manera los fenómenos políticos sociales del mundo todos los conocemos. Bueno, el Perú desde el año 1980 fue asolado por una guerra terrorista provocada en primer lugar por una organización denominada Sendero Luminoso, a la que luego se suma el movimiento revolucionario Tupac Amaru, que desde 1980 tuvo pues a maltraer al Estado peruano, sobre todo en la primera década, en los años 80, donde poco o nada se hizo para poder combatirlo. Y lo dije en múltiples oportunidades y hoy lo reitero. El Estado peruano no podía hacer mucho porque no conocía pues al enemigo con el cual estaba luchando, es decir, no se sabía cómo estaba organizado Sendero Luminoso, cuál era su modus operandi, cómo se movía, de manera que resultaba bastante complicado poder siquiera tener una norma contra el terrorismo porque no la teníamos para poder combatir. Recién nosotros reaccionamos el año 1980 en el segundo gobierno del señor Belaúnde Terry, en el primer año de ese segundo gobierno, en el que dictó el decreto legislativo 040,
que es la primera ley contra el terrorismo que tuvimos, pero esa ley no tuvo mayores expectativas porque fue redactada de una manera muy general y que no contemplaba en realidad la forma en que operaba Sendero Luminoso, porque, repito, no lo conocíamos. Entonces sucedió el primer gobierno del señor Belaunde, el segundo gobierno, el siguiente quinquenio del señor Alan García, y simplemente aprendimos a convivir con el terror dentro del país. Y entonces poco o nada se hizo, repito, porque primero que no teníamos las normas, segundo que Sendero era mucho más fuerte en las capacidades psicológicas de presión contra los órganos jurisdiccionales, y pues así poco podíamos hacer. Hasta que en 1990 esto cambia fundamentalmente a partir del 5 de abril del año 1992, en que se va a producir un golpe de Estado en el Perú, y alejado ya el gobierno del Congreso de la República porque lo disolvió. Lo mismo se hizo interviniendo la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, y en fin, como suele pasar un gobierno totalitario, comenzó a ver las cosas de diferente manera, a aplicar las normas ya con decretos leyes, y es así que en septiembre, el 12 de septiembre de 1992, se produce la captura de Abimael Guzmán y posteriormente de los líderes del MRTA, y entonces comenzamos a ver un cambio en la historia. Entonces la lucha militar contra el terrorismo pasó a ser la prioridad del Estado peruano. Entonces, naturalmente que con la captura de Abimael Guzmán el terrorismo no terminó. Se esperaban reacciones brutales de Sendero Luminoso, y la policía sobre todo estaba priorizada en ese accionar de terminar con la derrota militar de Sendero Luminoso. Por tanto, los años siguientes, 93, 94, 95, fueron muy duros para consolidar esa derrota militar de Sendero Luminoso, aunque se confiaba que posteriormente tendría que darse ya la derrota política, pero la militar era la fundamental. Entonces, frente a esa coyuntura, cuando el Estado peruano y sus fuerzas del orden estaban concentradas en consolidar esa derrota militar de Sendero, se descubrieron algunos malos elementos de la Policía Nacional que empezaron a ser protagonistas, pero no contra la delincuencia, sino más bien a favor de la misma, integrando bandas u organizaciones criminales que fundamentalmente se dedicaban en ese tiempo a las modalidades de asalto a bancos, a secuestros. Y entonces llamaba mucho la atención de cómo entonces era esta situación policial, que mientras la gran mayoría de policías estaban ayudando a que el Estado peruano consolidase su democracia, un pequeño número de efectivos se comprometían con el delito, aprovechando esa coyuntura que estaba pasando el Estado peruano. Entonces, frente a eso, frente a esa realidad, el gobierno la enfrenta de manera muy dura, muy radical, y se expide por ello una ley llamada Ley de la Doble Pena. Esa ley de la doble pena fue, pues, como digo, bastante draconiana en el sentido de sancionar a todo policía que, estando en la situación de actividad, de disponibilidad o retiro, que se viese comprometido como autor o partícipe de cualquier delito, se le impondría la doble pena que mereciese el autor común. Entonces, fue una medida bastante traumática, pero comprensible y explicable desde el punto de vista que hemos señalado. Entonces, la gente le pareció muy bien que el Estado reaccione así contra personas que habían traicionado la confianza que le da el Estado, que le da la sociedad organizada, para que luche al lado del pueblo, y se comprometen a todo lo contrario. Entonces, en un primer momento, fue una medida
que gozó de popularidad. Incluso la comunidad jurídica no hizo mayor cuestión de Estado. Sin embargo, ya con el correr del tiempo se empieza a analizar estas connotaciones y lo primero que salta a la vista es el motivo, es decir, el espíritu de la norma. ¿Qué se quiere sancionar? ¿Qué es lo que se quiere sancionar? ¿La condición de ser policía? ¿Ese es el tema? ¿O se entiende que no solo es la condición de policía, sino la ventaja que tiene el policía con la preparación que le da el Estado para traicionar la confianza del pueblo? Porque son cosas muy distintas. Entonces se entiende que lo que se pretende penalizar acá no es la condición de policía per se, sino la utilización de la condición de policía, de esas ventajas que tiene el servidor policial para comprometerse con el delito. Es decir, poner al lado del delito el conocimiento y las experiencias que tiene un policía, que es la ventaja precisamente que va a utilizar y por la cual merecería una sanción mayor. Y desde ese punto de vista es explicable esa reacción del Estado. Sin embargo, cuando determina que las personas, los policías, estando en actividad, disponibilidad y retiro, tienen la misma connotación, ahí sí que ya empezamos una situación difícil de digerir, porque habría que explicarnos cuál es la situación de cada uno de ellos. Entonces, según la ley de la policía, el policía en el Perú, como pasa también me parece en otros países, no deja de ser policía. Desde que ingresa, no deja de ser policía y aún después de fallecido continúa siendo policía. Lo que ocurre es que está en situaciones diversas. Es decir, no hay ex policías, como mal se dice en algunas ocasiones ex comandante, ex brigadier. No existe el ex. Siguen siendo policías. Reitero, la diferencia está en qué situación se encuentra cada uno. Para eso analizaremos las tres situaciones que hemos desarrollado. La primera, dijimos, es la situación de actividad. La situación de actividad es aquella en la que el servidor policial está investido de autoridad y por tanto ejerce funciones, atribuciones y facultades de acuerdo a su ley. Entonces, es el que va a realizar el trabajo operativo policial. Muy bien, situación de actividad. Luego tenemos la situación de disponibilidad. La situación de disponibilidad es aquella en que el efectivo es retirado temporalmente de la situación de actividad, hasta por 2 años. Tiempo en el cual, naturalmente, estando retirado momentánea o temporalmente del servicio activo, no puede desempeñar facultades, atribuciones ni funciones policiales. ¿Cierto? Sigue siendo policía en situación de disponibilidad, pero no puede desarrollar ninguna tarea oficial. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo llega el policía a esta situación? Llega ahí a esta situación por su solicitud. 2, por medida disciplinaria. 3, por mandato judicial. Cualquiera de esas 3 situaciones hace que el policía se coloque en situación de disponibilidad. Y en ese tiempo tenía un máximo de 2 años. Y a los 2 años podía regresar al servicio activo, pero no es automático, sino que debía someterse a una serie de pruebas y si las conseguía subsanar, reingresaba al servicio activo. Eso en cuanto al que estaba en disponibilidad. Luego la tercera situación es la situación de retiro. La situación de retiro sí es aquella en donde el servidor policial está apartado definitivamente del servicio activo, definitivamente. ¿Y cómo llega a esa situación? También a su solicitud. 2, por medida disciplinaria. 3, por mandato judicial. O 4, por imperio de la ley, ¿no? Es decir, cuando por sus años de servicio ya no puede seguir prestando servicios porque ya llegó a la edad en la jerarquía que le corresponde y todo eso está detallado en sus reglamentos y leyes especiales. Por tanto, la norma le va a indicar al policía hasta cuándo puede
desempeñar servicio activo y cuando caduca ya esta situación. Entonces, esta ley de la doble pena incorpora a los tres, pero a los tres bajo, entendamos, que va a utilizar su ventaja, el conocimiento en manejo de armas, en manejo de estrategias y todo eso para ayudar al delito. Entonces, no interesa si está en actividad, está en disponibilidad o está en retiro, ¿cierto? No interesa porque la misma preparación la sigue manteniendo aún estando apartado temporal o definitivamente. Por tanto, sí tenemos que continuar la explicación, que en ese sentido no habría ningún problema. El otro tema es que si para todo delito habrá esa ventaja, y ahí sí que no vamos a estar de acuerdo, porque hay delitos en los cuales no necesita ser policía para poder cometerlo. Por ejemplo, un delito de libramiento indebido, y se empiezan a ver esos casos, porque hay muchos policías que tienen sus propios negocios, ¿no es cierto? Negocio familiar, una pequeña empresa, en fin, negocios lícitos y que trabajan con bancos. Y entonces, ¿a quién no se le puede ir el tema de girar un cheque sin fondos? Y girar un cheque sin fondos, libramiento indebido, y como era el policía, entonces automáticamente le funcionaba la doble pena. Pero eso no tenía razón de ser porque no había allí ninguna ventaja en la preparación policial. Por tanto, se asumía que no era una situación como para aplicar una doble pena. El espíritu de las normas estaba distorsionando. Pero eso lo hemos empezado a ver pues mucho tiempo después. Por otro lado, también surge otro problema. Es decir, no solo resulta pues que policías están involucrados en delitos, también se percibe a marinos, a soldados y aviadores en la misma situación, también integrando algunas bandas porque se descubre que son ellos los que alquilan las armas, pero no estaban incorporados en la ley de la doble pena. Lo mismo podemos decir de los alcaldes, regidores o funcionarios de cualquier otro nivel que también cometen peculado, cometen colusión ilegal, pero no están comprometidos con una doble pena, de tal manera que solo se reaccionó frente al policía. Y cuando a una misma situación no se reacciona con todos, sino simplemente con una parte del colectivo, entonces se está afectando un principio. Se está afectando el principio de igualdad ante la ley. Si todos somos iguales ante la ley, ¿por qué solo el escarnio contra el policía y no con el conjunto de otros funcionarios que también están mal utilizando su cargo para valerse de ellos y cometer el delito? Entonces, como estamos viendo, se produce una situación ya de verdadera situación angustiante porque se entiende que se ha obrado mal, que no solo era en contra del policía la reacción del Estado, sino que debió hacerse con un conjunto de funcionarios, si es que el nivel de enseñanza la habíamos aprendido. Pero no se hizo. Y entonces este tipo de situaciones hace que las defensas, eventualmente en los procesos donde los policías están amenazados por la doble pena, comienzan a solicitar la utilización del control difuso y hay jueces que amparan el control difuso y por tanto esta ley ya va quedando en el camino. Pero el problema subsiste. El problema no se remedia con no aplicar la ley, sino que la norma estaba mal hecha. La descubrimos tarde, pero estaba mal hecha. De manera que luego, el año 97, se modifica ya esta situación y se decide derogar la ley de la doble pena y solucionar integralmente el problema, y por eso se incorpora en nuestro Código Penal peruano el artículo 46A el año 1997. Y esa incorporación de ese artículo más bien va a ser general y va a decir que determina una agravante cualificada que al inicio permitía imponer el 50% más de la pena por encima del máximo legal y luego es corregido a 1/3 como está ahora para todo servidor o funcionario público o integrante de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional que utilice o se valga de su cargo para cometer delito.
Entonces aquí ya está el asunto mucho más claro. Aquí ya no hablamos de si el policía está en situación de actividad, disponible o retiro, ¿cierto? No hablamos de si el funcionario está jubilado o no jubilado. El tema está en centrar si la condición de funcionario fue la ventaja que obtuvo la persona para cometer el delito. Ese es el centro que se va a mover para poder determinar si califica o no califica el hecho para poder aplicarse este artículo 46A, que dicho sea de paso, cuando se promulgó fue objeto de mucho aspaviento por parte del gobierno, haciendo ver que con esta ley sí se estaba comprometiendo la lucha contra la corrupción del Estado peruano, porque se creó la expectativa en la población que todo aquel que trabaja para el Estado y que se compromete en un delito va a sufrir primero el 50% más de la pena y después el tercio por encima del máximo legal. Eso fue el mensaje que da el Estado a la población, de manera que nos comprometemos ahora a ver si eso fue cierto, si es cierto que esto es así. Y lamentablemente tenemos que decir que no, que eso fue parte de la demagogia que los gobiernos suelen emplear para hacer creer a la gente cosas que no son ciertas y que tampoco lo pueden ser, porque el derecho no admite ciertos vicios o situaciones que están comprometidas o reñidas con el derecho mismo. Por tanto, por ejemplo, imagino que en la retina de la gente habrá quedado pues el tema de decir, ¿no? Si un alcalde le roba a su pueblo, se apropia de millones de soles del Estado, entonces ese alcalde, pues es que duda cabe, ha utilizado su cargo para cometer el delito y entonces en el delito de peculado tendremos que ver ese 50% adicional, pero no es así. No puede pasar. No puede pasar porque el peculado es un delito especialmente hecho para castigar al funcionario que se apropia de dinero. Entonces, si ya la condición de ser funcionario es la razón por la cual se le ha creado un delito específico para él, no se puede traer pues el 46A nuevamente, porque eso significaría apartarnos o afectar el principio de Nevis in idem. Nadie puede ser sancionado dos veces por el mismo motivo. Y si ya la ley lo está sancionando por ser funcionario, mal haríamos en querer agregarle el 46A. Entonces no se puede. Lo mismo al policía. Un policía, por ejemplo, hace pocos días o meses hemos visto que unos policías, malos elementos naturalmente, fueron capturados, uno de ellos, cuando hacen una intervención a un vehículo que supuestamente debía entregar un cargamento de droga. El conductor del vehículo sospecha que hay un operativo contra él y en lugar de hacer la entrega, fuga en su vehículo, la policía lo persigue, lo atrapan y se hace la incautación de la droga que llevaba. Y el oficial a cargo encuentra 5 kilos de PVC o de clorhidrato de cocaína, me parece, 5 kilos, pero el acta solo figuran 4. ¿Y qué pasó con el quinto kilo? Se lo guardó. Quedó en posesión de ese kilo para tráfico posterior y es atrapado en posesión de ese kilo de droga. Entonces, naturalmente, si es un civil, se le aplica el 296, el 296, tráfico ilícito de drogas, párrafo 2, por la posesión de droga para traficar. Sin embargo, por ser policía, además se le aplica el artículo 297, inciso 1, que es la condición agravante. Y es agravante porque ha utilizado la condición de servidor público, la función la función pública. Por tanto, si es un traficante común y corriente, la pena sería de 8 a 12 años. De 8 a 12. Pero como es policía, la pena subió de 15 a 25. Entonces, la agravante de ser policía ya está considerada en el artículo 297, inciso 1. Por tanto, ya no podemos traer la agravante
del 46A, porque estaríamos sobrecriminalizando y eso no se puede. Entonces la gran pregunta era, ¿para quién está hecho este 46A? Vaya uno a saber. Vaya uno a saber. Entonces no fue pues la solución que el gobierno anunció, porque el derecho no lo permite. Y tan no lo permite que en el propio artículo 46A, en el propio dispositivo, en la parte final dice, esta agravante no se puede utilizar cuando la condición de funcionario sea agravante en el delito o la condición de funcionario sea elemento constitutivo. Se está refiriendo, en el primer caso, cuando la condición de funcionario, ¿no?, constituye circunstancia agravante, como hemos dicho en narcotráfico. Ahí está. Todo funcionario público que participe en narcotráfico tiene su propia agravante en el 297. Por tanto, ya no puede funcionar para él el 46A. Y en el caso del peculado, la condición de ser alcalde, de ser funcionario, es elemento constitutivo. Por tanto, tampoco puede funcionar el 46A. Entonces, con todas estas situaciones hemos aprendido que no todo lo que el Estado quisiera o el congresista quisiera, aun cuando da la norma, se puede aplicar, porque hay límites que el derecho tiene que hacer que se respeten, como en este caso, y al final ese 46A pues es un saludo a la bandera, ¿no? Porque por lo menos para los delitos donde se pensaba que podía ser solución, no lo ha sido, porque no puede proceder de esa manera. Hay principios, como dije, el ne bis in idem, que lo impide. Y como ustedes mejor que yo saben, ese principio de ne bis in idem tiene rango constitucional y tiene dos connotaciones. Es el ne bis in idem procesal o formal, que se refiere a que nadie será procesado, no dos procesos por los mismos hechos. Ese es el ne bis in idem procesal. Pero también tenemos el ne bis in idem material, aquel que se refiere a que nadie será sancionado dos veces por la misma condición. Por tanto, si yo por funcionario ya me están aplicando un tipo penal especial, que es el 397, 387, ya no se me puede tomar nuevamente el 46A porque me estarían sancionando dos veces por ser funcionario. Eso no está permitido, por lo menos constitucionalmente, en un Estado de Derecho como es el nuestro, ¿no? Eso es lo que tenemos que distinguir respecto a esta primera situación de la agravante por la condición de sujeto activo que está prevista en el artículo 46A del Código Penal peruano. En segundo término, ya conversaremos sobre las agravantes del 46B y 46C referidos a la reincidencia y la habitualidad. Pues bien, en primer lugar, tenemos que necesariamente ir a buscar el Código Penal de 1924, que en el Perú duró hasta el año 91. ¿Por qué? Porque ahí está la génesis de todo esto. Ese Código Penal de 1924, llamado Código Maurtua, y que duró hasta 1991, abril, en que entró en vigencia tenía tres clases de responsabilidad penal. O sea, se permitía tres formas de responsabilidad penal. Se sancionaba por autor, se sancionaba por resultado y se sancionaba por acto. Lo explico. Por autor, se sanciona por lo que eres, no por lo que haces, sino por lo que eres. Eres negro, cholo, indígena, salvaje, borracho, entonces por eso te sanciono, independientemente de lo que hagas, ¿no? Entonces, si yo soy ladrón, ¿no es cierto? Si soy ladrón, pero no he robado, soy ladrón, pero no he robado, mi ocupación, ladrón, ya está. Entonces, como eres ladrón, te sanciono por eso. Entonces, como te sanciono por lo que eres, creo la reincidencia y la habitualidad, que en ese tiempo se llamaba reiterancia. Reincidencia y reiterancia, que después ya se le cambió a habitualidad. Entonces, era explicable, pues, ¿no? Porque el diseño de ese derecho penal era sancionar por lo que la persona era. Por eso es que se explica también
la pena de relegación que se le aplicaba al indígena o al salvaje. En el artículo 46 de ese Código Penal decía la norma expresamente que si el delito era cometido por el indígena, degradado por el alcohol o la servidumbre, o por un salvaje, refiriéndose al poblador selvático peruano, si el delito era cometido por alguno de ellos, no se eximía ni se atenuaba, era la misma pena. Lo que ocurre es que simplemente la pena la tenía que cumplir en relegación, es decir, no podía ingresar a un penal donde estaba la gente. Ellos lo sacaban de la civilidad a un lugar inhóspito donde solitos tenían que cumplir y ver cómo hacían para el cumplimiento de su vida. ¿Por qué? Porque se sancionaba por autor, por lo que la persona era, ¿cierto? Luego, por resultado, significaba que la persona la sancionaban por un evento que había iniciado y aunque no hubiese participado en el desenlace final. Por ejemplo, si usted ocasionaba un accidente donde habían daños personales y si posteriormente por una situación de mala praxis el accidentado fallecía en el hospital, el responsable de esa muerte era la persona que causó el accidente. Porque la gran pregunta era, ¿por qué tuvo que estar ese señor en el hospital? Porque usted lo lesionó, pues. Entonces usted tiene que hacerse cargo del resultado final. Y se admitía, pues, que era así. Hasta que después, ya con la razonabilidad de los momentos que vamos avanzando en el derecho, nos damos cuenta que eso es absurdo. Que la persona no puede responder por lo que no hace, en lo que no interviene. Entonces, sancionar por resultado es un despropósito. Y la tercera forma era, ¿no?, la responsabilidad por acto. Te sanciono por lo que haces y hasta donde tú participas. En el resto de eventos sancionaremos a los que han participado, pero tú no. Entonces, frente a esto, el nuevo Código Penal de 1991 determina anular, proscribir en el Perú la responsabilidad por autor y la responsabilidad por resultado. Y solo queda la responsabilidad por acto. Por tanto, la reincidencia y la habitualidad que la teníamos hasta 1991 desaparece del derecho penal peruano. Desaparece porque no tiene explicación lógica, razonable, no la tiene. Nadie puede ser sancionado por su condición personal, tiene que ser sancionado por lo que hace, no por lo que es. Razón por la cual el artículo 8 del título preliminar del Código Penal decía que la responsabilidad no puede sobrepasar el acto. Listo. Todos somos responsables por lo que hacemos. Nada más que eso decía el código. Ya está. Entonces se eliminó la reincidencia y la habitualidad desde 1991, lo mismo que se eliminó la responsabilidad por resultado. La responsabilidad era por acto. Sin embargo, el año 2006, fatídico para el derecho penal peruano, el gobernante descubrió una herramienta poderosísima en el ámbito político y comenzaron a utilizar el Código Penal para réditos políticos. Y eso sucedió en abril del año 2006, donde se produce una serie de cambios que la gente quería escucharlos porque estábamos en elecciones. Y uno de esos cambios fue, ¿se acuerdan ustedes que hablamos en su momento? La modificación del artículo 173 del Código Penal peruano respecto a la violación de menores. Porque se pretendió incluso reimplantar la pena de muerte, se pretendió hablar de un referéndum para la reimplantación de la pena de muerte, no se pudo una, no se pudo dos, y hasta que se modificó el artículo 173, pero muy rápidamente, en abril. Y en ese mismo mes se modifica el artículo 8 del título preliminar. ¿Y qué dice ahora, no? Dice ahí que la responsabilidad no puede sobrepasar el acto. Esta regla no rige para la reincidencia y la habitualidad. Le agregaron esa frase. Esta regla no rige para la reincidencia y la habitualidad. En consecuencia, como ya modificaron
el artículo 8 del título preliminar, entonces incorporaron inmediatamente el artículo 46b sobre la reincidencia y el artículo 46c sobre la habitualidad, a partir del año 2006. Con el siguiente agregado, conviene notarlo, cuando sale esta incorporación el año 2006, a la reincidencia se le aplica 1/3 por encima del máximo legal, 1/3, pero al habitual el 50% más. Por tanto, quiere decir que para la norma penal era mucho más grave ser habitual que reincidente. Bueno, y entonces cuando ya se incorpora esto, comenzamos nosotros a estudiar el caso nuevamente, a analizarlo y a proponer las condiciones que debían darse. Y dentro de ellos, el ámbito comparativo y el por qué es que nosotros regresamos a la reincidencia y la habitualidad. Y la conclusión fue casi unánime. Nosotros hemos regresado a eso por razones eminentemente políticas, no técnicas. Políticas, porque en ningún momento se cuestionó todo el trabajo y el sustento jurídico de la comisión revisor del Código Penal para decir no tuvieron razón de eliminarla y que estas son las razones nuevamente para incorporar. No se hizo nada de eso. Es más, no había ninguna explicación para decir por qué más grave es el reincidente, por qué más grave es ser habitual que reincidente. Y lo voy a explicar. Reincidente es la persona, de acuerdo a la norma, que estando en el cumplimiento total o parcial de una condena, comete un nuevo delito doloso. ¿Cierto? Entonces, según la norma, reincidente es la persona que estando en el cumplimiento total o parcial de una condena, nuevamente incurre en un delito doloso hasta en un lapso de 5 años. ¿No? Ese es el contenido inicial de la reincidencia. Eso quiere decir que para hablar de cumplimiento de la pena, tendría que estar en el penal. O sea, no hay forma en que sea reincidente si no estuviese en el penal, en el cumplimiento de una condena firme. Primer punto. Tiene que haber una condena firme, es decir, cosa juzgada. Y además de ser cosa juzgada, la pena tiene que ser efectiva. Porque si la sentencia es firme y el reo no está en la cárcel, ¿por qué no está en la cárcel? ¿Qué ha podido pasar para que no esté en la cárcel? O está con la pena suspendida o con reserva del fallo condenatorio. Y en ambos casos, siendo la pena suspendida o con reserva del fallo condenatorio, lo que está cumpliendo son reglas de conducta y no está cumpliendo la pena, pues porque la pena está esperando el incumplimiento de esas reglas para ser sancionado. Y si la reincidencia te exige que estés cumpliendo la pena, entonces aquí no se da esa condición. Por eso es que de iniciales discusiones, tan solo se pretendía determinar que era reincidente el que estaba sentenciado. Y así se empezó a manejar. Mal, por cierto. Porque la norma no dice eso. La norma dice que esté en el cumplimiento total o parcial de una pena, que esté cumpliendo la pena. Y no hay forma de cumplir una pena si no está en el penal. Por eso reitero, muchos confundieron como sinónimos pena y sentencia. No, pues la sentencia determina una pena suspendida también, o una pena efectiva también. Sin embargo, para ser reincidente, la pena tiene que ser efectiva, tiene que estar en el penal. O haber ingresado al penal y salir de él por algún beneficio penitenciario. Porque como ustedes entienden, cuando alguien está condenado a pena efectiva, puede someterse al cumplimiento de 1/3 de la pena por semilibertad y sale. Todavía no ha cumplido la totalidad de su pena, sino que ha cumplido 1/3. Y los otros, el resto que le falta lo va a cumplir en medio libre.
Por tanto, si ese señor que ya cumplió parcialmente una pena en el penal comete un nuevo delito, tiene la condición de reincidente, porque ya él está sentenciado, estuvo ya con sentencia firme y no hay ningún problema. Entonces, parece que la reincidencia, no siendo compartida, tiene por lo menos explicación en que ya alguien ha sido condenado. Alguien ha sido condenado, tiene sentencia firme y no hay mayor discusión, ¿no es cierto? Sin embargo, el problema viene con el habitual. Entonces, ¿quién es habitual para la norma? Dice, habitual es aquel que está comprometido en por lo menos 3 delitos, 3 hechos punibles de naturaleza dolosa y ahora comete un nuevo delito. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que está sentenciado? No. Mejor dicho, puede estar sentenciado, pero no tiene todavía condena firme. O sea, no hay sentencia firme. Si no hay sentencia firme, aunque estuviesen 20 casos, aunque tuviese 20 procesos, esta persona goza o no de un gran principio constitucional. ¿Qué principio es ese? Principio de presunción de inocencia, ¿o no? Está protegido por el principio de presunción de inocencia, repito, porque todavía no tiene una sentencia consentida y ejecutoriada. Y si es verdad que el principio constitucional prima y está protegido por el principio de presunción de inocencia, ¿cómo es que su condición de habitual hace que se desconozca este mandato constitucional y se le imponga el 50% por encima del máximo legal? O sea, por eso decía, cuando sale estas figuras, el año 2006, la habitualidad es el 50% y el reincidente es el tercio. Finalmente, los señores legisladores tuvieron que admitir que se equivocaron, que no podían darle mayor gravedad a un habitual, bien digo, frente a un reincidente. Por lo menos habría que respetar eso. Y es así que modifican, pero modifican solo respecto a los montos y cambian, hacen un trueque. Tiene razón, dice, bueno, el 50% entonces para el reincidente y el tercio para el habitual. Pero en ningún momento modificaron la cuestión del habitual, pese a que entienden derecho, saben derecho, porque no hay que ser abogado, para darse cuenta que hay un principio que es este de presunción de inocencia que protege a todos los que no estamos sentenciados con sentencia firme. Pero sin embargo, eso no ha sido modificado y ahí está, ¿no? Hasta ahora están vigentes esos artículos y penden todas las personas que estén en esa condición. Nosotros tenemos naturalmente nuestra reserva en lo personal, académicamente hablando, respecto al habitual. Nos parece que es un abuso, que es una arbitrariedad que se sanciona al habitual. Tampoco estamos de acuerdo con el reincidente, pero tenemos una explicación. O sea, admitimos la explicación. Sí, es una persona que ha sido condenada, no hay duda. Muy bien. Y si pese a que nosotros no estamos de acuerdo, hay que sancionarlo, que se le sancione y ya está. Y caminamos con esa norma. Pero no a costa, como la habitualidad, de traicionar un principio constitucional y sobre lo cual nadie dice nada. Todos calladitos, ahí está la norma, la aplicamos y ya está. Y eso tampoco es justo. Si queremos encontrar un sentido de justicia a la norma, no digo que la norma deba ser justa, sino que vaya en camino a encontrar justicia a alguna de las partes. De eso se trata al final. Entonces, hay pues cosas ahí que comentar respecto a la reincidencia y la habitualidad hasta ahora, ¿no? Incluso este artículo 46 B que estamos comentando sobre la reincidencia permitió, eso sí, hay que agradecer a los estudiosos del derecho penal que utilizaron esa herramienta jurídica para buscar que administrar adecuadamente la reducción de las penas cuando se tratan de atenuantes cualificadas. Y eso en su momento me parece que lo expliqué ya
hace 3 o 4 sesiones, ¿no? Resulta que el artículo 20 del Código Penal peruano establece las eximentes de responsabilidad y cada eximente tiene sus propios presupuestos jurídicos. Por ejemplo, menciono una de ellas, ¿ya? Una eximente que se llama grave alteración de la conciencia. La grave alteración de la conciencia se obtiene, por ejemplo, por licor, ¿ya? Por licor. Arriba, con 2 requisitos. Para que la grave alteración de la conciencia sea eximente por licor, deben darse 2 presupuestos. Primero, que el dosaje etílico sea más de 2.5, primero. Y segundo, que la condición en la que se encuentra la persona con esa cantidad de alcohol no le permita comprender el carácter delictivo del acto. Con esas 2 condiciones es eximente de responsabilidad. Pero ¿qué pasa si no llega al 2.5? Si no llega al 2.5 ya no hay por qué analizar más. Por tanto, ya no es eximente. ¿En qué se convierte? Se va a convertir en un atenuante. Y en aplicación, ahora sí, del artículo 21 del Código Penal peruano. Y el artículo 21 del Código Penal peruano establece que en esos casos, cuando una causa eximente no alcanza para eliminar completamente la responsabilidad penal, se disminuirá prudencialmente la pena. Y así está el artículo 21. Una disminución prudencial que puede, dice la norma, alcanzar niveles por debajo del mínimo legal, pero hasta ahí no me llega. No dice cuánto es esa disminución prudencial, nunca la dijo. Simplemente dejó la discrecionalidad a los jueces para que ellos pudiesen administrar cuánto reducen. Reducen 1 año, reducen 2, reducen meses, o pueden reducir también por debajo del mínimo legal, en fin. Es criterio judicial. Hasta ahí entendido. Sin embargo, utilizando este artículo 46b sobre la reincidencia, se dio un examen muy interesante. En primer lugar, las eximentes son cualificadas, ¿no es cierto? Y hay también agravantes cualificadas, como la que estamos comentando, y hay también atenuantes cualificadas. Entonces, hablemos de una de ellas. Una una eximente cualificada, la grave alteración de la conciencia. ¿Por qué? Porque está en el artículo 20 del Código Penal. Una agravante cualificada, 46b, reincidencia. Está en el artículo 46b del Código Penal. Y una atenuante cualificada, también la ebriedad, que está en el artículo 21. Por tanto, las eximentes cualificadas, las agravantes cualificadas y las atenuantes cualificadas están en un mismo nivel. Por tanto, si están en un mismo nivel, todo cuanto les afecte tiene que estar en el mismo nivel. Por tanto, con ese razonamiento se llegó a la siguiente conclusión. Si una agravante cualificada, como es la del 46A, la reincidencia, permite imponer una pena del 50% por encima del máximo legal, entonces una eximente imperfecta, como es una atenuante cualificada, debe disminuir la pena, ¿no es cierto? ¿Y en qué nivel debe disminuirla? Con el mismo 50% hacia arriba. Eso es lo correcto. Entonces, si tú utilizas un agravante para subir 50%, cuando tengas la atenuante, también tienes que bajar el 50%. Eso es el derecho. Y eso es lo que se está haciendo ahora. ¿No es cierto? Eso es lo que se está haciendo. La jurisprudencia ya admitió que tiene que ser así. ¿Por qué? Porque este artículo de la reincidencia permite el 50% hacia adelante. Y cuando tiene que hacerse a favor del reo, también tiene que hacerse pues 50%. Y si no nos gusta, modifiquemos arriba para que también se modifique abajo. Lo que no puede hacerse es, lo malo está bien y lo bueno no me sirve. Eso no se puede aceptar, ¿no es cierto? Entonces ya las cosas están claras. Por lo menos alguna utilidad le hemos dado al artículo 46b sobre la reincidencia. Por otro lado, también ya el legislador se percató de que esto es así, porque ustedes entenderán que las causas eximentes o atenuantes
no pueden, perdón, las causas eximentes o atenuantes, bien digo, no pueden funcionar en aquellos tipos penales donde esas condiciones sean agravantes. Por ejemplo, la ebriedad. La ebriedad es agravante en el delito de homicidio culposo, en el delito de lesiones culposas, y es elemento constitutivo en el delito de conducción de vehículo en estado de ebriedad. Entonces, en esos tres, tradicionalmente, nunca se puede utilizar la ebriedad a favor del reo. Nunca, no se puede, está prohibido. Como es agravante ahí, ya no puede utilizarse ni como atenuante ni como eximente. Pero eran pues solamente 3 artículos. En todos los demás artículos del Código Penal, en todos los demás delitos, sí podías utilizar como eximente o atenuante la ebriedad a favor del reo. Pero como el legislador hace poquito ya se ha dado cuenta que estamos utilizando el artículo 21 para bajar la mitad de la pena, entonces han dicho, ¿cómo detenemos a estos abogados mañosos que están haciendo este tipo de cosas? Y los asesores pues funcionan, ¿no? Dice, ¿sabe qué? Lo que hay que hacer ahora es evitar entonces que puedan seguir utilizando esto y colocar la ebriedad como agravante en el delito. Si usted le coloca la ebriedad como agravante, pues ya le cerró el camino al abogado, ya no puede hacerlo. Y eso es lo que han hecho. Sostengo que es un plan piloto. Esto lo van a seguir haciendo. Están simplemente haciéndolo poquito a poquito. Poquito a poquito. ¿Dónde han incorporado la ebriedad como agravante? En el artículo del feminicidio. Le han puesto la última agravante. Si el autor está con más de 0.25, es agravante y la pena se eleva tremendamente. Como es agravante ahí, ya no puedes hablar de atenuante. Ya no se puede. ¿No es cierto? ¿En qué otro? En lesiones graves contra las mujeres. También le han puesto ahí que es agravante si el agresor está ebrio, arriba de 0.5. ¿Y dónde más? En el artículo 170 de violación. Han empezado por esos 3, pero yo les aseguro que ahí no terminó, que esto va a seguir y va a seguir, y es que al final en todos los delitos le van a poner la ebriedad para que ya no podamos utilizarla ni como eximente ni como atenuante, a pesar de que efectivamente la persona sí está afectada en su conciencia y seguramente ha perdido la ecuanimidad para poder comprender el carácter delictivo. Pero eso ya no importa, ¿no? Eso ya es académico. Lo que importa es que la norma lo está sancionando así y bueno, y tenemos que tratar de acomodar la carga en el camino y ver cómo lo solucionamos de la mejor manera. En fin, espero que el día de hoy hayamos compartido algunas cositas que tal vez les ha ayudado a comprender desde un distinto punto de vista estas agravantes cualificadas. Muchas gracias a todos los señores, señoritas que durante la transmisión me han estado haciendo llegar sus saludos. Recíprocos son, a ustedes también, los estimo mucho, muy agradecido a todos ustedes por distraer una horita los días sábados y acompañarnos en esta tarea académica que nos hemos impuesto ya desde que iniciamos el periodo de la pandemia famosa, ¿no? Bien, nuestro agradecimiento también al Centro Federado de Derecho de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez, en las personas de la señorita Katy Medina y el señor César Vera. A todos ustedes les deseo un bonito fin de semana y nos estamos encontrando el próximo sábado, 6 de la tarde, y vamos a hablar sobre el concurso de delitos y también la historia que precede a estas figuras que ahora son totalmente distintas a lo que eran hace pocos años. Y esa es nuestra labor, contarles a ustedes por qué sucedieron estos cambios y qué es lo que ha provocado que tengamos las normas que hoy tenemos. Muy amables, nuevamente, mis respetos a ustedes. Hasta el próximo sábado. Que les vaya bien.